Vratasnana Bhutadineshvara Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Samarchito Yasya Grihita Panivi Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadara Ratam Mahur Vibhanti Yasak Yadara Ratam Mahur. Let's try it again. Vibhanti Yasak Yad Paramritam Mahur Vibhanti Yasak Yadara Ratam Mahur Vajasviyasam Mahur Yarashvaya Vajasviyasam Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Samarchito Yasya Grihita Panivi Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadharavratam Mahur Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam Mahur Yarashvaya Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Samarchito Yasya Grihita Panivi Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadharavratam Mahur Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam Mahur Yarashvaya Vajasviyasam. The last word is Asayaha, Asayaha. The last word. Yet Asaya. Asayaha. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I get corrected. That's correct. Yeah. That's correct. Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam Mahur Yarashvaya Nunam Vratasnana Bhutadineshvara Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam Samarchito Yasya Grihita Panivi Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam Managers. Vibhanti Yasak Yadharavratam Vajasviyasam We do the word for word and translation report. Nunam, ciertamente en el nacimiento anterior. Does the microphone work? Traducción. Trata, voto. Snana, baño. Puta, sacrificio en el fuego. Adina, mediante todos esos. Ishvara, la personalidad de Dios. Samarchita, adorado perfectamente. Hi, ciertamente. Asya, su. Grihita Panivi, por las esposas.
Vibhanti. Disfruta. Ya. Aquellas que. Sakhi. Oh amiga. Adha Amritam. El néctar de sus labios. Muhu. Una y otra vez. Rayastriya. Las doncellas de Brajamuni. Samumuhu. Se desmayaban frecuentemente. Yat Ashaya. Esperando ser favorecidas de esta manera. Traducción. Oh amigas, piensen solo en las mujeres que ha aceptado por esposas, como han debido ellas de someterse a votos, baños, sacrificios de fuego y a la adoración perfecta del Señor del Universo, para ahora disfrutar constantemente el néctar de sus labios, en los besos. Las doncellas de Brajamuni a menudo se desmayaban con solo esperar tales favores. Significado por siglo. Los ritos religiosos que se perciben en las escrituras tienen por objeto purificar las cualidades mundanas de las almas condicionadas, para permitirles ser promovidas gradualmente a la etapa que les presente el servicio trascendental al Señor Supremo. Lograr esta etapa de vida espiritual pura es la perfección máxima, y esa etapa se denomina Swarupa, o la identidad verdadera del ser viviente. Liberación significa renovación de esa etapa de Swarupa. En esa etapa perfecta de Swarupa, el ser viviente se establece en 5 fases de servicio amoroso, una de las cuales es la etapa de Madhurya Rasa, o el humor del amor conyugal. El Señor siempre es perfecto en sí mismo, y en consecuencia, Él no anhela nada en sí. Sin embargo, Él se vuelve un amo, amigo, un hijo, para satisfacer el intenso amor del devoto en cuestión. Aquí se mencionan 2 clases de devotos que se hallan en la etapa del amor conyugal. Uno es Sankirtan, otro es Vijaya. Ambos poseen una relación de amor conyugal con la personalidad de Dios. Las reinas de Dwarka eran Swakiya, o esposas de personalidad de Dios Krishna, debidamente casadas, pero las doncellas de Braya eran jóvenes amigas del Señor, mientras él estaba soltero. El Señor permaneció en Vrindavan hasta la edad de 16 años, y sus relaciones amistosas con las muchachas vecinas eran la manera de parakriya. Estas muchachas, así como las reinas, se sometieron a diferentes penitencias, haciendo votos, bañándose y ofreciendo sacrificios en el fuego, tal como se prescribe en las escrituras. Los ritos, tal como son, no son un fin en sí mismos, ni tampoco lo son en las funciones fruitivas, el cultivo del conocimiento ni el logro de la perfección de los poderes místicos. Todos ellos son medidos para alcanzar la máxima etapa del Swarupa. Presentan al Señor el servicio trascendental y constitucional. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su posición individual en una de las 5 fases diferentes del amor, en que corresponden con el Señor que se mencionaron anteriormente, y en la forma espiritual y pura del Swarupa. La relación de uno se manifiesta sin atracción mundana. Los rezos del Señor, si bien sea con sus esposas o con las jóvenes amigas que aspiraban a tenerlo como novio, no son de ninguna pervertida casualidad mundana. De esas cosas a haber sido mundanas, un alma liberada como el Sukadeva no se hubiera tomado la molestia de saborearlas, ni el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu se hubiera sentido inclinado a participar en esos asuntos después de renunciar a la vida mundana. Esa etapa se llega a merecer después de muchas vidas de penitencia. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Vigola Bhakta
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can we have that door closed? It's pretty noisy. So the living entities, we all have our original swarup, our relationship with Krishna. Entonces todas las seres vivientes tenemos nuestro sarup, nuestra relación con Krishna. Now sometimes people that are not necessarily just ISKCON, but other sampradayas, they get into this trying to know what is their original swarup. Entonces hay a veces que en otros sampradayas se emergen en tratar de encontrar cuál es su swarup. But first of all, we should try to understand our position as eternal servants of Krishna. Pero primero tenemos que encontrar nuestra posición como eternos sirvientes de Krishna. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kavano Shavanadi Sudhimchite Koredo. It's the constitutional position of all living entities to be the eternal servant of Krishna. La constitución de la posición de cada ser vivo es ser eternos sirvientes de Krishna. This is everyone's swarup. Es el swarup de todos. So this is what we're trying to first understand, that we're eternal servants of Krishna. Entonces, esto es lo primero que tratamos de entender, que somos eternos sirvientes de Krishna. And this understanding is awoken by hearing, Shravanam. Y esto se despierta escuchando, Sravana. Just like now people have amnesia. They've forgotten who they are. Entonces es ahora como la gente que tiene amnesia, olvidan quiénes son. People are thinking that they're Brazilian, or Russian, American, Peruvian, but this is all illusion. La gente cree que son de Brasil, de Perú, de América, pero esto es toda una ilusión. And in present society, they try to, because the materialistic fever is so high, they make it the solution even stronger. Entonces la ilusión material es tan grande, tan fuerte, que esto hace que se hunda más. In different ways. En muchas formas. Just like now the World Cup is going. Así como la Copa Mundial está en juego. And people identify with, I'm Brazilian, I'm Chilean, I'm England, and that my team is. Entonces la gente se identifica con sus equipos. Soy de Brasil, soy de Chile, soy de tal equipo. So it's all mine. En realidad no es. We're not Brazilian, we're not Peruvian, we're not Russian. It's all Maya. We're all spirit souls. Entonces no somos ni de Brasil, ni de Chile, ni de Perú. Todos somos almas espirituales. And because of this Maya, when their team loses, Entonces es so por painful. esta manera que cuando nuestro equipo pierde es demasiado doloroso. And when the team wins, Haribo! Cuando nuestro equipo gana, Haribol. But it's all just Maya. El resultado es Maya. And only one team wins, so that means, so many other people, millions and millions of people are going to suffer because their team lost. Entonces muchos del equipo que es ganador se van a dar cuenta que todos los restos de millones y millones de personas están sufriendo. So it's just Maya. Es solo Maya. Is Peru in the playoffs too? That's good. Está bien que el Perú no haya jugado Keeps you humble, para mantenerse humildes. You don't get too wrapped up into the Maya, No te quedas todo el cuerpo en Maya. Krishna's mercy on you. Es la bendición de Krishna. So, what we're trying to do is understand the reality. Lo que tratamos de hacer es entender la realidad, That we are the servants of Krishna. que somos sirvientes de Krishna. And what gets in this way a lot is this sense gratification. What gets in the way of this understanding that we're the eternal servants of Krishna is material sense gratification. Entonces lo que nos hace ir al camino de la conciencia de Krishna es dejar las cosas materiales.
And the first word here reminds me of a very famous verse. Nunam pramatam kurute vikarma yadindriya pritaya apranam. That as soon as one thinks that sense gratification is the goal of life, one becomes mad after sense gratification. Después de que uno se entrega totalmente una cosa al Señor, sacrifica algo al Señor, entonces uno se vuelve loco por el Señor. And engage in all kinds of sinful activities. Y deja todos los tipos de actividades contaminadas. But there's no satisfaction there. En esas actividades no hay satisfacción, It's frustration. frustración. And therefore, in this verse it goes on to say, therefore I think it is not good for one to again engage in sense gratification. Por eso que en este verso dice, no es bueno que uno se hunda en la satisfacción de los sentidos, Which is temporary. lo cual es temporal, It's a cause of suffering, es una causa de sufrimiento. and it causes one to again accept the material body. Y eso ayuda a que uno acepte su cuerpo material. So, people are in Maya. Entonces la gente está en Maya. This is the problem. Ese es el problema. So therefore, Srila Prabhupada, he established this wonderful, not Prabhupada, but also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to get this knowledge out to the people through book distribution. Entonces, Srila Prabhupada y también el Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ellos participaron en difundir este conocimiento a través de los libros. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said to Prabhupada at the Radhakund, if you ever get money, print books and distribute. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le dijo a Srila Prabhupada, por favor, si tienes dinero, imprime libros y distribúyelos. So Prabhupada understood, oh, my guru is very fond of book distribution. Entonces, Srila Prabhupada entendió, oh, mi guru es un fanático de la distribución de los libros. So this instruction entered into Prabhupada's heart, and it never left. Entonces, esta instrucción se quedó en el corazón de Srila Prabhupada y nunca se fue. So we all want to be Prabhupada Nugas. See? Entonces siempre tenemos que seguir los caminos de Srila Prabhupada. So we should also allow this instruction to enter into our heart, and don't let it go. We have to distribute books. Entonces tenemos que hacer que esta instrucción se quede en nuestro corazón y no dejarlo ir y distribuir libros. Es muy importante. Very important. When people are in ignorance, they don't know that they're spirit soul. They think that they're this material body. La gente en realidad no sabe que son almas espirituales, solo piensa que son el cuerpo. So these books give so much information about the soul, about Krishna, about how to establish our relationship with Krishna. Estos libros nos dan tanta información cómo acercarnos a tener una relación con Krishna, sobre Krishna. And when we distribute books, we're not just helping the people that are in ignorance and giving them guidance, but we're helping ourselves. Cuando nosotros distribuimos los libros, no solo estamos ayudando a la gente a saber quiénes son, sino también a nosotros mismos. Because when we distribute books, we're getting purified. Porque cuando nosotros distribuimos los libros, nosotros estamos purificándonos. As long as we're impure, how can we be happy? Entonces, mientras nosotros seamos impuros, ¿cómo podemos ser felices? But when we become purified, completely purified, then we're completely satisfied. Entonces, cuando nosotros estamos totalmente purificados, ahí vamos a estar satisfechos. So this is a very quick way to get purified. Entonces, este es un proceso muy rápido de ser purificado. Because in the Bhagavad Gita, Krishna says, Ya idam paramam guyam mad bhakti subhadasasi bhakti mayam param krishna mama vaishya samsaya. He says, anybody that teaches this message of Bhagavad Gita is very dear to me. Cualquier persona que distribuya el Bhagavad Gita es muy querido para mí. And there'll never be anyone more dear to me than that person. Y no hay nadie más querido para mí que esa persona. So
So Krishna is revealing his mind here. Entonces Krishna está revelando su mente aquí. Just like, there's 6 loving exchanges. One of them is revealing one's mind in confidence. Entonces uno de los 11 y otros capítulos revela todos esos sentimientos. So there's a loving exchange here. He's revealing his mind to us. Entonces aquí él está haciendo un cambio, nos está revelando su mente también. So we should follow this. We should try to please what is very dear to Krishna. Entonces tendríamos que seguir eso, tendríamos que tratar de complacer a Krishna. Because believe it or not, Krishna, he has a problem. Créanlo o no, Krishna tiene un problema. And that problem is all of his parts and parcels, his sons and daughters, suffering in this material world. Porque acá todos estamos del mundo, hijos e hijas, todos estamos sufriendo. So he comes Entonces él viene to try to solve the problem. para tratar de resolver el problema. He speaks the Bhagavad Gita. Habló del Bhagavad Gita. He leaves us the Srimad Bhagavatam. Él dio el Srimad Bhagavatam. He sends his pure devotees. Él dio a los devotos puros. So in so many ways, he's trying to solve this problem. En muchas formas están tratando de resolver este problema. So if we help Krishna, Entonces ayudamos a Krishna. he's very pleased. Entonces él está muy complacido. Just like imagine if there's a father with 5 sons. Entonces imagínense que hay un padre con 5 hijos. And they're growing up and they're nice boys. Entonces están creciendo y son buenos chicos. But then later on they become very degraded, they become thieves and alcoholics and druggies and just become terrible people. Entonces, pero ellos crecen y se convierten en unos alcohólicos con drogas, ladrones y se convierten en muy malas personas. But then one friend of this father, he finds out that these boys have all become bad. And he goes out of his way and he helps these boys. And he takes them out of their bad habits and they become good men by his guidance. Entonces el amigo del padre los encuentra y los saca del camino y los hace regresar al buen camino, los convierte en buenos muchachos otra vez bajo su guianza. So imagine how pleased this father will be with his friend who has brought his sons back to life again. Entonces imagínense qué feliz va a estar el padre con el amigo que ayudó a sus hijos a regresar a la buena vida otra vez. So when we go out on book distribution, this is what we're doing. We're giving people an opportunity to become good sons, good daughters of Krishna again. Entonces cuando nosotros distribuimos los libros estamos dando una nueva oportunidad a las personas para que sean buenos hijos, buenas hijas de Dios otra vez. And therefore, in the Bhagavatam it's stated, Naham tistami vaikunte yoginam hridiyesva tat tistami narada yatra gayante madhvata. Krishna says, I'm not in Vaikuntha. Krishna dice, no estoy en Vaikuntha, I'm not in the hearts of the yogis. no estoy en el corazón de los yogis. But I am wherever my devotees are going out and they're glorifying me. Estoy con los devotos que están afuera glorificándome. So this is how to get very quickly recognized by Krishna. Entonces esto es una manera muy rápida de ser reconocido por Krishna. This is how to become a devotee very quickly. Esta es una forma de convertirse en un devoto muy rápidamente. Srila Prabhupada said, one symptom of a devotee is that he doesn't think he's a devotee. Dice, uno es en realidad un devoto cuando piensa que no es un devoto. We're trying to become devotees. Estamos tratando de ser devotos. So this is a good way to try to become a devotee, by doing what is very pleasing to Krishna. Entonces es una manera muy importante, muy rápida para ser devotos, hacer lo que a Krishna le satisface. Because people are suffering out there. La gente está sufriendo afuera, Everyone is suffering. todos están sufriendo. I was at a university one time distributing books, and I was explaining this to one student that actually we're all suffering in this material world.
estaba en la universidad distribuyendo libros y había un estudiante que en realidad, bueno, todos los estudiantes estaban sufriendo. And the student said, I'm not suffering. Y el estudiante dice, no estoy sufriendo. And I said, well, do you ever get headaches? Entonces me preguntó, ¿entonces tienes dolores de cabeza? He said, of course they get headaches. Dice, claro que tengo. Everybody gets headaches. Todo el mundo tiene dolores de cabeza. That's my point. Ese es mi punto. We're all suffering to some degree. Todos estamos sufriendo hasta un grado. Some less, some more. Algunos más, algunos menos. And one student was standing next to him. And he said, that's true. We're all suffering. And then the guy had to admit, yeah, we're all suffering. Entonces el compañero que estaba al lado de este muchacho dijo, sí, en realidad es verdad. Y terminaron en conclusión que sí, es verdad. There was one yogini, one female yogi. She went to Prabhupada in Mayapur, and she invited Prabhupada to one conference of sadhus. She was there to invite Prabhupada. Entonces en Mayapur había una yogini que fue invitada a Srila Prabhupada a una conferencia de sadhus. So she said the theme of this is happiness, harmony, and health. Entonces ella dijo, el tema de esta conferencia es felicidad, armonía. And Prabhupada said, you're wasting your time. Y si la Prabhupada dijo, estás perdiendo el tiempo. Just like if you, he said that Krishna has already stamped this material world as Dukali Masasvatam. It's a place of suffering. Entonces Krishna ha establecido este mundo como un lugar de sufrimiento. He said just like if you take some perfume and you throw it in a toilet, that doesn't make the toilet a nice place. Entonces es como si agarraras un perfume y lo tiraras adentro del inodoro. No lo convierte en un lugar bonito. So she didn't like that example. Entonces a ella no le gustó ese ejemplo. But this is the reality. Prabhupada said the material world is like Krishna's bathroom. Entonces esta es la realidad. Srila Prabhupada dijo que este mundo es como el inodoro de Krishna. It's not a nice place. No es un lugar bonito. Just like when you go to the bathroom, you do your business and you get out. Entonces es como cuando tú entras al baño, haces lo que tienes que hacer y después sales. We don't go into the bathroom and try to make nice arrangements. No vamos al baño a hacer algo bonito. We go in there and do our business and get out. Hacemos lo que tenemos que hacer y salimos. So what is our business here? ¿Cuál es nuestro propósito acá? Muy lindo. Stupid books. Very good. To get purified. Es ser purificados. And while we're in this process of getting purified, we should help as many others also get on this path. Y mientras nosotros estamos en el proceso de ser purificados, deberíamos ayudar a los demás también a ser purificados. Prabhupada, he's like a transcendental bulldozer. He's plowed through Kali Yuga, and all we have to do is get behind him, and don't go to the left, don't go to the right. Just stay at the feet of Prabhupada and try to bring as many others on this path. Si la Prabhupada es como si estuviera arrasando con todo y nosotros tendríamos que seguir el camino, no a la derecha ni a la izquierda, y tratar de jalar a todos los que podemos en el camino. Maya is on the side. Maya está a los lados. And she's saying, oh, who do you think you are? Some yogi, some big austere yogi. Come on, come and enjoy. Get off that austere path. Come on, let's enjoy. Y ella dice, ¿te crees algún yogi o algo? Ven acá, no perteneces ahí, sal de ese camino. Don't be tricked by Maya. No sean confundidos por Maya. She's got some good tricks. Tiene buenos trucos. So we have to stay at the feet of Srila Prabhupada. Entonces tenemos que siempre estar en los pies de Srila Prabhupada. And do as he's doing. Y hacer lo que él está haciendo. And his heart En su corazón was preaching, era solo predicar getting this message out to the people, y dar este mensaje a la gente, so that they can go back to their original swarup. entonces para que ellos puedan ir a su original Swarup. We all had some
relationship with Krishna, either as a friend or a servant or some relationship was there. Siempre cada uno tiene una relación con Krishna, sea amigo, serviente, hay muchas relaciones. And when we get purified, we can go back into that relationship with Krishna. Y cuando somos purificados, podemos regresar a esa relación con Krishna. But we shouldn't be too concerned about that swarup. Pero no deberíamos estar totalmente preocupados por ese swarup. There was one disciple of Prabhupada who was in Vrindavan, and he went to one of the gurus there, and he asked him, "What is my swarup?" Entonces había un discípulo de Srila Prabhupada que estaba en Vrindavan y fue a uno de los gurus de allí y le preguntó ¿cuál es mi swarup? And he said, "You were a peacock." Tú eres un pavo real. So this he was a sannyasi actually. Era un sannyasi. He went back to his room and he was practicing being a peacock. Entonces regresó a su cuarto y empezó a practicar cómo ser un pavo real. You know, making the sound like a peacock. Hacer sonidos. So this is why Prabhupada didn't want us to get involved in these things, because it just becomes sahajya. Entonces la Prabhupada por eso que no quería que nos quedamos envueltos en esto. First, try to understand Se vuelven sahajillas. that we're not the body, Entonces primero tenemos que entender que no es el cuerpo. that we're eternal servants of Krishna. Develop your love for Krishna. And when you go back to Krishna, then we'll find out what our swarup. Entonces tenemos que practicar nuestro servicio a Krishna, amar a Krishna, y entonces cuando llegamos a nuestro swarup, ahí vamos a encontrar cosas. And here, also in this verse, another verse here, another word reminded me of an important philosophical point. Otra palabra aquí me hace acordar de un punto filosófico. Shamasataye parapalavam plavam mahaparam pravam pudravatram param 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 yami param. That the instructions that are given to us by Krishna, these are like a boat that can help us cross over this ocean of material existence. Las instrucciones dadas por el Señor Krishna son como un bote que nos ayudan a cruzar el océano material. Now this ocean of material existence is very big. Este océano de la existencia material es muy grande. But when we surrender to Krishna, then this entire ocean of material existence, it becomes no bigger than the hoof print, than the water contained in the hoof print of a calf. Entonces, pero todo este océano, cuando somos santificados, se vuelve tan chiquito como una gota de rocío. So, therefore, these instructions that are given to us are very important. Por eso que estas instrucciones que nos han dado son muy importantes. Therefore, we have to hear. Por eso tenemos que escuchar. If you want to get inspired to distribute Prabhupada's books, then you have to read Prabhupada's books. Si quieren ser inspirados a distribuir los libros de Srila Prabhupada, entonces tienen que leerlos. Prabhupada said we should only have one motto in Krishna consciousness, and that is to read and distribute books. Srila Prabhupada dijo, solo tenemos que tener un impulso en la conciencia de Krishna, que es leer y distribuir los libros. So Prabhupada's books are filled with so much, it's like this, I don't understand Spanish, but just from when I know a little bit, it was very inspiring. Entonces, él no sabe español, pero imagínense nada más en este verso que él lo encuentra muy inspirador con el poco español que tiene. There was one instance of a young man. He got one BTG, and he was the son of a very fanatical Christians. So they saw him reading this BTG, and they ripped the BTG away. Entonces, había un muchacho que era hijo de unos cristianos muy fanáticos que lo encontraron leyendo los libros así de Prabhupada, entonces se los quitaron. But he had only read about one paragraph before they ripped it away, and he was remembering that paragraph. It was so inspiring.
Entonces él nada más leyó un párrafo, pero lo guardó tanto en su mente que se lo pudo acordar antes de que le quitaran el libro, y lo encontró tan inspirador. So he was thinking, how can I get more of these books by this author? Entonces él estaba pensando, ¿cómo puedo conseguir más libros de este autor? So he got some more BTGs, he got some books, and he became a devotee. Entonces él consiguió más libros, todo esto, y se convirtió en un devoto. And his father was a big preacher in America. Y su padre era un muy grande predicador en América. And then when his father found out, he became a Hare Krishna. I said, how can you become a Hare Krishna? You're born Christian, how can you do it? Entonces su padre, cuando se enteró que su hijo se había convertido en devoto, dijo, ¿cómo puede ser un Hare Krishna si tú has nacido en una familia católica? Cristiana, perdón. So he said, Father, for the first time in my life, I am feeling some love of God. Dice, Padre, por la primera vez en mi vida estoy sintiendo el amor de Dios. Please wish me well. Por favor, deséame lo mejor. So he wished him well. Entonces eso hizo, le deseó lo mejor. So we have so much information about Krishna. We have such a nice, rich process of devotional service. Entonces tenemos tanta información de Krishna, tenemos este camino tan rico del proceso espiritual. In these other religions, what knowledge do they have of God? En otras religiones, ¿qué conocimiento tienen de Dios? God is great. Dios es grande. He's omniscient. Omniscient. Es omnipotente. Omnipotent. Omnisciente. No más. No más. Finish. Dominó. We have so much information of the activities of God. Tenemos tanta información sobre las actividades del Señor. Krishna is speaking Bhagavad Gita. Krishna está hablando en Bhagavad Gita. One devotee was distributing books, and he handed this one person a Bhagavad Gita. And the person said, "This is very powerful." Entonces hay un devoto que estaba distribuyendo libros, el Bhagavad Gita, y la persona que lo recibió dijo, este libro es muy poderoso. He said, "Yes, that's because it's God. Sí, God speaking." porque es Dios que está hablando. So we have so much information, so much wonderful information. So we should want to give it out. Entonces tenemos esta información, esta maravillosa información, y queremos distribuirlo. It's natural that if you get something very nice, you want to share it with others. Entonces es natural que si uno tiene algo bonito, tiene que distribuirlo. There was one young lady who got one of Prabhupada's books back in 1970. Entonces había una mujer joven que tuvo unos de los libros de Srila Prabhupada en 1970. And after she read Prabhupada's book, she was thinking, "Oh my God, this knowledge is so important. I got to give it out to others. I have to give it to others. How can I do it?" Dice, entonces este conocimiento es muy importante, es increíble. Ahora, ¿cómo puedo distribuirlo a las demás personas? So then she got another book from a devotee, and then she found out about the temple, and then she went to the temple, and gradually she became a devotee. Entonces ella después consiguió un libro a través de un devoto, y así conoció el templo, y poco a poco se volvió una devota. And then she heard about book distribution. Entonces escuchó sobre la distribución de libros. She said, this is how to get the books out to the people. Entonces dijo, este es el camino de dar los libros a la gente. So she's been distributing books ever since. Entonces ella está distribuyendo estos libros desde ese momento. For the past 44 years she's been distributing books. Por los 44 años que han pasado, ella está distribuyendo libros. And she said she's going to distribute books to her last breath. Ella dice que va a distribuir los libros hasta su último aliento. And this is actually what Prabhupada wanted. Y esto es lo que Srila Prabhupada dice y lo que quiere. He wrote a letter to some devotees at a temple that the present situation throughout the world is in a very, very dangerous position, being misguided by blind leaders. Entonces Srila Prabhupada escribió una carta a los devotos del templo y le dice, esta etapa del mundo material es muy peligrosa porque puede ser desviado por los falsos líderes.
Therefore, we need many, many devotees who want to dedicate their life for the spreading of God consciousness. Por eso que necesitamos muchos devotos para dedicar su vida a distribuir los libros. So many people all over the world, they're dedicating their life to satisfying their senses. Mucha gente alrededor del mundo se está dedicando toda su vida a satisfacer sus sentidos. Practically everybody. Prácticamente todos. So how wonderful would it be if some could dedicate their life to satisfying the senses of Krishna? Entonces, qué maravilloso sería si unos cuantos inclusive dedicaran su vida a satisfacer a Krishna. So Krishna explains the best way to satisfy him, to satisfy his senses, is to distribute knowledge of him. Entonces Krishna explica, la manera más fácil de satisfacer sus sentidos es distribuyendo los libros. And we've all been in the material world many lifetimes, trying to enjoy our senses also. Entonces estamos en el mundo material, inmersidos en el mundo material, y también disfrutamos de nuestros sentidos. So now, somehow, by the mercy of Krishna, we're practicing Krishna consciousness. Entonces, gracias a la misericordia de Krishna, estamos aquí en la conciencia de Krishna, Trying to become devotees. tratando de convertirnos en devotos. So what a great way to utilize this life by trying to satisfy the senses of Krishna. Entonces, qué gran manera es esta vida para tratando de satisfacer los sentidos de Krishna. And what is the result if we do that? ¿Cuál es el resultado si hacemos eso? We go back to Godhead. Que nos vamos hacia Él, regresamos. If you dedicate your life to distributing Prabhupada's books, Prabhupada promised, Lord Chaitanya will personally come and he'll take you back to God. Entonces, si hacemos esto, Señor Prabhupada nos dice, nos prometió, que Señor Chaitanya Prabhu mismo nos va a recoger para llevarnos a Él. Then why would we want to do anything else? Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer otra cosa? You distribute books throughout this life, you go back to Godhead. Entonces, distribuimos los libros y ya regresamos al Señor. Material life is finished. La vida material ya terminó. Good proposal, huh? Es una buena propuesta, ¿no? Why not do it? ¿Por qué no hacerla? Yeah. Sounds like a good idea. ¿Suena una buena idea? See? Very important. Muy importante. So, maybe I'll stop there. Any questions or Entonces, comments? ¿alguna pregunta? Una vez un devoto me dijo que yo he distribuido libros, estoy distribuyendo libros, tuve un accidente y de alguna manera los devotos nos ayudaron. Y dijo, ¿cómo Krishna puede decirle que los que se dedican a los distribuidores de libros son muy queridos? Entonces estaba como un poco... Maybe you could, they didn't hear, so you could repeat it. El devoto dice que hay un devoto que distribuía libros y tuvo un accidente y los demás devotos no lo ayudaron. Entonces él pregunta, ¿cómo Krishna puede decir que el distribuidor de libros es el más importante cuando él no recibió ninguna ayuda? There was a devotee who distributed books and he had an accident and the other devotee didn't help him. So he asked They why didn't help him, or they did? they didn't help him. So he asked how Krishna can say, you are the distributor of books, you are my most dear one, if nobody helped me. Thus he became confused. Yeah, that's terrible. Eso es terrible. Well, there's another way to take it, Hay una forma diferente de tomarlo. that actually I deserved much worse, but Krishna is very kind, I didn't get killed. Entonces hay una manera diferente de tomarlo. En realidad yo merezco algo peor. En realidad hubiera muerto, pero estoy vivo. You still a devotee? So, whenever there's a reversal, the devotee always thinks something I did, there's something I did by which I got this reaction. Entonces cada vez que hay una de estos accidentes,
el devoto piensa, yo he hecho algo y estoy tomando las consecuencias. Now in other situations, devotees are very enthusiastic to help others. Hay otras ocasiones cuando los devotos realmente están dispuestos a ayudar a los demás. So he should think that I'm so fallen and so degraded that even the devotees aren't coming and helping. Entonces él debería pensar, estoy tan degradado que ni siquiera los devotos están viniendo a ayudarme. So there's a verse in the Srimad Bhagavatam, Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, which Prabhupada says in the Nectar of Devotion is the guide for all devotees. entonces Prabhupada dice que la devoción es la guía de todos los devotos. There's no other verse in all of Prabhupada's books where he says this is the guide for all devotees. No hay otro verso que diga que esta es la guía de todos los devotos. So we should all know this verse. Entonces todos deberíamos saber este verso. It's in Srimad Bhagavatam 10:14-8. 10:14:8. Srimad Bhagavatam. Very important. Muy importante. So this is Lord Brahma. He's speaking to Krishna after Lord Brahma had stolen the cowherd boys and the calves. Entonces, esto lo dice Brahma después hacia Krishna cuando él robó los vaqueritos. He stole them, Los robó and then he went back and he saw they're y still regresó there. y los vio ahí otra vez And then they manifest in Vishnu forms. y se manifestaron en las formas de Vishnu. And Lord Brahma said, uh-oh, Y el señor Brahma dijo, "Oh, I'm in trouble now. estoy en problemas ahora." So he started reciting beautiful prayers. Entonces él empezó a recitar muchos hermosos versos, Prayers of Lord Brahma. rezos del señor Brahma. And this verse is the most important. Y este verso es el más importante. Tattena kampam susamik samano punjana eva vikritam vipatam hridbhagpur dirridham namaste jivetu yudhikade sivayama. He says to Krishna, always seeking your compassion, Le dice, siempre pienso en tu compasión, thus tolerating all difficulties, tolerar todas las dificultades, as being due to my own past activities, porque son reacción a todas mis actividades pasadas, and always serving you with his mind, and always serving you with his mind, body, and words. ahora sirviéndote con mi mente, mi cuerpo y mis palabras. Such a devotee is eligible to inherit the kingdom of God. Entonces este devoto es elegido como para entrar al mundo del Señor, al reino del Señor. So what this devotee should feel is that I'm so fallen that Krishna's put me in this accident, and even the devotees aren't coming to help. So he shouldn't blame Krishna. He should think that I'm just such a wretch that I'm in this situation. Este devoto no debería sentirse así, no debería culpar a Krishna, sino debería sentir que soy tan caído que ni siquiera los devotos me están ayudando. Krishna me ha puesto en esta situación. And on top of that, he should think Krishna's so kind. I deserve much worse, but he's just giving me this little reaction. Entonces él debería pensar, en realidad yo me merezco más, una cosa peor, pero Krishna es tan bueno, compasivo conmigo, que me ha dado nada más esto. It's maybe hard to understand how we should feel like that. Es difícil como entender que tenemos que sentirnos de esta manera. The devotee feels I deserve much worse, but Krishna's very kind. El devoto siente, yo merezco algo peor, pero Krishna es muy compasivo. This is humility. Esta es realidad. And humility is the crown jewel of devotional service. Entonces, la humildad es el verdadero camino del servicio devocional. And this is a nice thing about book distribution also, is that we develop humility. Entonces, es una buena cosa que nos da la distribución de libros, la humildad. Because it's very normal that you go out on book distribution and you get a lot of rejection. Entonces, porque es normal que cuando sales a distribuir los libros, obtienes mucho rechazo. Many people say no. Mucha gente dice no. But that helps us to develop humility. Pero eso nos ayuda a obtener la humildad. That helps us to be tolerant. Nos ayuda a ser tolerantes. And those two go hand in hand.
y esos van de la mano. Okay. Otro pregunta. Okay, I think it stops at 7:30. Yeah. Algo te tradujo que uno debería gratificar sus sentidos distribuyendo libros. Algo que escuché. Speak louder. Los sentidos de Krishna. He says one should be gratificating the sense of Krishna by distributing books. Por ego falso, tal vez hay devotos que no pueden distribuir libros, quizá porque, como dice Prabhupada, al comienzo de la vida espiritual es como un veneno y después es como un néctar, ¿no? Pero nos quedamos como en el veneno. El no poder superar el ego falso para poder continuar distribuyendo. ¿Cómo podemos He said that Sri Prabhupada said, hacer? at first it's like poison, and then it's like blessing, all the process. But sometimes the bodies can't go through the poison because they have their ego, and they cannot move from that area. So it's the poison. I didn't understand it's like poison, what? Poison is the way of the path. It's like first is poison, then you distribute. Then some devotees by ego, they cannot distribute books, and they stop in the poison way, and they cannot go out. Translate. Entonces, el devoto estaba diciendo que hay devotos que por ego falso no pueden distribuir los libros y se quedan como en el camino del servicio emocional. Primero es como un veneno y luego es bendición. Se quedan en la etapa del veneno y no pueden salir. ¿Cómo podríamos salir de esta etapa? Well, this is the result of sadhana bhakti, that we become free of this ego so that we can get beyond the poison and experience the nectar. Entonces, este es el camino del bhakti, salir de este veneno, para poder sentir la bienaventuranza y sacar del ego. So if we practice sadhana bhakti sincerely, then we could go beyond the poison and experience the nectar. Si practicamos el sadhana bhakti, entonces vamos a salir del veneno y vamos a obtener la bendición. But if we don't seriously practice sadhana bhakti, then it'll be hard to go beyond that false ego. Entonces, si no practicamos sadhana bhakti realmente concentrados, no vamos a poder salir del ego y no vamos a tener la bendición. Es muy, muy difícil. In which we're thinking that we're the body. Porque estamos pensando que somos el cuerpo. So should we stop now, or should we? Entonces, ¿deberíamos parar? Are they ready behind the curtain? Otro preguntas? No más. Yes. Sí. Por lo escuchado, una cualidad básica para poder distribuir de una manera eficiente el libro de Prabhupada es la humildad. Pero muchas veces los devotos en la calle a veces creemos que somos el ejecutor, ¿no? Pero por lo que usted ahorita ha respondido, puede entender de que es esencial el saber hablar, y sin esa, se puede decir, reforzamiento espiritual, en la calle se estaría simplemente haciendo una actividad fructiva, no espiritual, si no se practica el sadhana bhakti. He said that actually when we distribute books, the first quality is important, is the humility, build humble. So, but you said if you don't practice sadhana bhakti, it's like reinforcing our spirituality. Then if we go on the street and we don't have that, it's like making our sense gratified. It's not fruitive activities. It's just only fruitive activities. If we don't have. That sadhana bhakti and humility. So he's making a comment. ¿Cuál es su pregunta, en verdad? Sabe que mi pregunta es
se hace también queda reflejado en las personas. Y a veces se sale sin esta práctica, como el Prabhupada dejó básica de la Sadhana Bhakti en la mañana, y entonces la conciencia en realidad no es la adecuada y las personas no logran percibir la conciencia de Krishna tal como es. ¿Qué pregunta quiere hacer usted? Eso, ¿hasta qué punto es importante la Sadhana Bhakti para que la conciencia esté fuerte? To which point is important sadhana bhakti so our consciousness is clean to distribute books? Because if you don't practice, your consciousness is not pure or not in the level of distributing books. So people can see your consciousness. At what point do we think we're ready to go out and distribute books? What is the point of us? Which point is so important sadhana bhakti? In which point? Si no sería como un vendedor nomás de comerciante que busca dinero para sus placeres. La pregunta es que uno distribuye libros por dinero, porque su pregunta no es muy clara. No, dice que si no es el Sadhana Bhakti, uno saldría como cualquier comerciante de libros y todo el dinero que gana para Sadhana Bhakti, you became like a normal person that makes business. Yeah. Like a seller. Yeah, right. So he's making a comment, not a question, right? Yeah, actually, I cannot understand it in Spanish. That's correct. If we go out, if we have good sadhana, then when we go out, we'll be doing it for the pleasure of Krishna. Entonces, si uno tiene un buen sadhana, uno va a salir y complacer los sentidos de Krishna. But if we're not thinking of Krishna, we don't have good sadhana, then you pretty much it's easy to just become fruitive. Entonces, si uno no tiene el sadhana y una buena conciencia de Krishna, entonces uno sale y está haciendo otra cosa. Actividades prohibidas. Muchas gracias. Hare Krishna. Vijaya Prabhu ki. Ya.